Hola a todos, bienvenidos a esta última cápsula sobre fisiología del sistema cardiovascular. A modo de resumen, recordarles que hasta ahora hemos hablado de la organización y estructura del sistema circulatorio y del corazón, por supuesto. Hablamos de la microcirculación, que es la función por excelencia de este sistema. Además hablamos de la electrofisiología, describiendo los potenciales de acción, tanto para una célula especializada como para una célula muscular o un miocito. Y a partir de eso también hablamos de ciclo cardíaco, describiendo los cambios de presión y volumen que ocurren dentro de los ventrículos. Entonces con esto podemos hablar de la función ventricular, describir cómo finalmente es que se produce la eyección, el volumen latido, el volumen sistólico, y su relación con el gasto cardíaco. Y además podemos hablar entonces de los principales factores que determinan el movimiento de la sangre a través de los vasos, que es la hemodinamia. Así es que los invito a ver esta última cápsula. Quiero que partamos viendo esta fórmula sacada del Fox, que nos dice que gasto cardíaco es igual a frecuencia por volumen sistólico. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre bombeada por ventrículo por minuto. Y se determina entonces a partir de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y además aquí podemos integrar algunos de los factores que vamos a ver para entender un poco más la función ventricular. Gasto entonces es el volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo. En promedio se estima que alcanza los 5 litros por minuto y esto se hace utilizando la fórmula que veíamos recién. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca del corazón es aproximadamente 70 latidos por minuto, promedio, ¿verdad? Y el volumen sistólico es de 70, entonces 70 por 70 nos da estos 4.900, que es lo que se aproxima a los 5 litros por minuto. Ahora este gasto no es fijo, este gasto en ejercicio puede llegar a variar hasta los 20 a 30 litros por minuto. Ahora, este gasto está determinado entonces por dos factores, dijimos la frecuencia cardíaca, cantidad de latidos por minuto, y por el volumen sistólico. Y el volumen sistólico, que es la cantidad que se eyecta en cada latido, al mismo tiempo está determinada por la diferencia entre el volumen al final de la diástole y el volumen al final de la sístole, es decir, el volumen de llenado máximo después del periodo de relajación y lo que queda después de la contracción del corazón. Eso nos permite además conocer otro concepto que se denomina fracción de eyección, que es una relación matemática. El volumen sistólico es una cantidad que se expresa en ml, mientras que la fracción de eyección es una relación matemática que se expresa en porcentaje y está relacionando el volumen sistólico con el volumen al final de la diástole. Es decir, cuánto es lo que sale respecto a lo que había. ¿Sí? Y este debería, teóricamente, estar entre un 50 a un 70 a 75% aproximadamente, rango considerado normal. Bajo 50% ya podría ser un indicador importante para evaluar la progresión de algunas enfermedades cardíacas, es decir, insuficiencia cardíaca, porque el corazón estaría eyectando menos sangre por latido. Ahora, el volumen sistólico está regulado por tres variables, las vamos a describir a continuación. Volumen al final de la diástole, que dijimos ya es el volumen máximo de llenado del ventrículo después de que termina la fase de relajación. La resistencia periférica total, que es la suma de todas las resistencias vasculares en la circulación, y la contractilidad. Vamos viendo uno a uno estos puntos. Primero, volumen al final de la diástole, también conocido como volumen telediastólico, que ya dijimos es la cantidad máxima que puede tener el ventrículo justo antes de que empiece la contracción, al final de la diástole. Ahora lo importante de este volumen es que además genera una tensión de estiramiento de las paredes del ventrículo. Es como que ustedes estuvieran incorporándole aire a un globo. Mientras más aire le incorporan, obviamente esa pared va a estar mucho más estirada. Acá es exactamente lo mismo. Mientras mayor el volumen al final de la diástole, mayor va a ser la precarga, que es el estiramiento de la fibra justo antes de la contracción. Y la precarga se relaciona con el volumen sistólico de acuerdo a la ley de Frank-Starling, que dice que a mayor precarga, es decir, a mayor estiramiento de la fibra, mayor va a ser la fuerza de contracción. Y esto porque a mayor estiramiento de las fibras se produce mayor entrecruzamiento de puentes de actina-miosina y al mismo tiempo aumenta la sensibilidad al calcio. Por lo tanto, la contracción es mucho más efectiva, que es lo que nos muestran estas curvas de acá. La curva D está representada por
esta gráfica que nos muestra un aumento de la longitud del sarcómero. Por lo tanto, a mayor estiramiento de la fibra, mayor va a ser la fuerza contráctil. Eso es lo que dice la ley de Frank-Starling. Segundo factor modificador del volumen sistólico, la resistencia periférica total, que ya lo describimos como la suma de todas las resistencias vasculares dentro de la circulación sistémica. Ahora, acá aparece otro concepto importante que es la postcarga. Recién estábamos viendo la precarga, no confundir. Acá aparece la postcarga, que es la fuerza que se opone a la eyección y que está determinada por la resistencia de los vasos. Eso quiero que lo veamos en la siguiente imagen. Aquí tenemos entonces una gráfica que enfrenta estas dos fuerzas, la precarga que favorece la eyección y la poscarga que la impide, que se opone a. Entonces, tenemos un volumen al final de la sístole. Esto es lo que quedó después de la contracción. Este es nuestro ventrículo izquierdo y la salida de la aorta. Esto es lo que queda entonces después de la contracción. En el siguiente ciclo viene a caer por retorno venoso, ¿verdad? Una cantidad de sangre determinada que nos permite llenar el ventrículo. Entonces acá tenemos el volumen al final de la diástole. Ese volumen, como el aire del globo que decíamos recién, genera tensión de estiramiento en las paredes del ventrículo, lo que se denomina precarga. Y esa precarga es directamente proporcional al volumen sistólico, es decir, lo favorece. A mayor precarga, mayor volumen sistólico. Mientras que por el otro lado, la aorta se va a ir ramificando en cientos de arterias y arteriolas. Entonces todas estas, la suma de las resistencias de todos estos vasos se transforma en la resistencia periférica total. Y a nivel de la aorta específicamente, esta resistencia se denomina poscarga. Esta impedancia, esta resistencia, esta oposición a la salida del flujo se denomina poscarga. Entonces tenemos dos fuerzas que se oponen, una precarga entonces que favorece la eyección y una poscarga que se opone, que es inversamente proporcional al volumen sistólico. Y el tercer concepto es la contractilidad, que es la capacidad del músculo cardíaco de acortarse y generar fuerza. Entonces ya vimos un factor que modifica la contractilidad, que es el estiramiento de la fibra, y el segundo factor, obviamente muy importante también, es la concentración de calcio, porque sin calcio no hay contracción. Ahora, la contractilidad tiene dos mecanismos de regulación. Y con esto vamos terminando, chicos. Primero, mecanismo intrínseco, que como su nombre lo indica, es un mecanismo donde no participa ningún otro sistema, no hay regulación como por ejemplo podría ser del sistema nervioso. Es solo regulación por estiramiento del miocardio. Y ya sabemos que en ese estiramiento participa activamente el volumen al final de la diástole, que es el aire del globo que usamos como ejemplo. Bien, describamos entonces la regulación intrínseca en la pizarra para que nos quede un poco más claro. Estábamos hablando de este mismo esquema que usábamos recién, entonces, que nos mostraba el ventrículo izquierdo y la salida de la aorta. Dos presiones, una precarga que favorece la eyección y una postcarga que se opone, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Dijimos que la postcarga estaba determinada principalmente por la resistencia periférica total, que es la suma de todas las resistencias vasculares. Entonces, el típico ejemplo para entender la regulación intrínseca del corazón, la regulación por estiramiento de la fibra sin que participe el sistema nervioso, es ante un aumento en la resistencia periférica total. Ustedes saben entonces que si aumenta la resistencia periférica total, que es la resistencia de todos los lechos vasculares hacia allá, aumenta bruscamente la postcarga, ¿sí? Que es la fuerza que se opone a la eyección. Por lo tanto, si aumenta la fuerza que se opone a la eyección, ¿qué va a pasar con la eyección? Disminuye. Disminuye entonces el volumen sistólico. Y como el volumen sistólico es uno de los principales determinantes del gasto cardíaco, tengo que recuperarlo rápidamente para mantener la perfusión normal de todos los sistemas del cuerpo. Entonces, veamos la imagen acá arriba. Sabemos que el volumen sistólico es la diferencia entre un volumen al final de la sístole, lo que queda después de la contracción, y un volumen al final de la diástole, que es el volumen máximo de llenado. Esa diferencia es lo que sale entonces, ¿sí? Volumen al final de la diástole, volumen al final de la sístole. Cae el volumen sistólico. Lo primero que se va a modificar entonces es el volumen al final de la sístole, porque ahora sale menos sangre. Por lo tanto, si antes de acá llegábamos hasta acá, ahora
de ese volumen máximo de llenado, nos va a quedar un poco más. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro volumen al final de la sístole. Y en el siguiente ciclo viene a caer la misma cantidad de sangre acá. Antes partía desde acá, ahora estoy partiendo desde ahí. Entonces el ventrículo se va a llenar mucho más. Se modifica por lo tanto también el volumen al final de la diástole. Entonces, primer paso, aumenta el volumen al final de la sístole, porque quedó más sangre dentro del ventrículo, porque salió menos obviamente. En el siguiente latido viene a caer la misma cantidad de sangre a ese ventrículo, entonces como ahora empecé con un basal mayor, la cantidad final también va a ser mayor. Aumenta entonces el volumen al final de la diástole. Si aumenta el volumen al final de la diástole, estoy incorporándole más aire a este globo que usábamos de ejemplo recién. Es decir, aumenta el estiramiento. Aumenta el estiramiento de la fibra. Y ustedes saben que por la ley de Frank-Starling, entonces si aumenta el estiramiento de la fibra, aumenta la fuerza de contracción. Aumenta la fuerza de contracción. Y aquí tengo dos factores súper importantes. Tengo aumentada la fuerza de contracción y tengo aumentado el volumen de llenado. Entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente ciclo? Se recupera el volumen sistólico. Y se regula de esa forma el gasto cardíaco. Regulación intrínseca porque solo se reguló por estiramiento. Aquí no participó el sistema nervioso autónomo. Bueno, y además del control intrínseco, que es el que acabamos de ver, vamos a encontrar también un control extrínseco de la contractilidad, que como su nombre lo indica, está determinado por un sistema externo, que en este caso es el sistema nervioso autónomo, con sus ramas simpática y parasimpática. Recuerden que esto lo mencionamos en la cápsula de electrofisiología, ¿verdad? El simpático por inervar abundantemente nodos y músculos, efecto cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia, efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción. Mientras que el parasimpático, en cambio, como inerva fundamentalmente músculo, tiene un efecto sobre el inotropismo que es disminuirlo. Y así como la contractilidad depende de la concentración de calcio, la relajación, por lo tanto, dependerá de la velocidad con que seamos capaces de sacar ese calcio desde el sarcómero. ¿Sí? Tres mecanismos entonces que son los que nos marcan estas flechas en rojo acá. El primero, un canal de calcio que se denomina bomba calcio TPasa, ubicado en el retículo sarcoplásmico. Entonces, ese reciclaje lo produce esta bomba de calcio TPasa, que toma el calcio desde el citoplasma y lo vuelve a guardar, lo almacena. Otro mecanismo es una bomba calcio TPasa ubicada en la membrana, pero esta, en vez de almacenarlo en alguna cisterna, simplemente lo saca de la célula. Menos calcio interior, más relajación. Y el tercer mecanismo es un intercambiador de cargas positivas, de calcio por sodio. Saca un calcio al mismo tiempo que está introduciendo 3 sodios. Como saca calcio, favorece la relajación. Ahora, para que este funcione, como este está introduciendo sodio a la célula, si no tengo ninguna otra estructura que saque sodio, en algún momento voy a tener tanto en el interior que no voy a poder incorporar más por un tema de gradientes de concentración. Por lo tanto, este intercambiador necesita de una bomba sodio-potasio que esté constantemente sacando sodio para generar un gradiente favorable y de esa manera poder incorporar más. ¿Para qué? Para sacar en cambio calcio. Entonces esos son los tres mecanismos que determinan la relajación, ¿sí? La retirada de calcio. Bien, dicho eso, podemos hablar entonces un poco de hemodinamia. Y ya lo decíamos en un comienzo, la hemodinamia nos permite describir aquellos factores que tienen que ver con el movimiento de la sangre a través de los vasos. Por lo tanto, si vamos a hablar de movimiento, lo primero que tenemos que definir es flujo. Y el flujo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un tiempo determinado. Y está determinado fundamentalmente por dos factores que son una diferencia de presiones en el segmento en el que nos estamos moviendo, una presión 1 y una presión 2, desde un punto 1 hasta un punto 2 de la circulación, y la resistencia que se encuentra en ese trayecto, el flujo de sangre en este caso. Por lo tanto, esto está determinado por la ley de Ohm, que es lo que se ve acá al lado, que nos dice que el flujo es igual a P1 menos P2, o delta P, que es lo mismo, partido por la resistencia.
Podemos inferir entonces que el flujo es directamente proporcional a una diferencia de presiones. Mientras mayor es esa diferencia de presión, mayor el flujo. E inversamente proporcional a la resistencia. Mientras mayor sea esa resistencia, menor va a ser por lo tanto el flujo. ¿Hay diferencias de presión en el sistema circulatorio para que se produzca este flujo constante? Por supuesto que sí. Cuando hablamos nosotros de la organización en la cápsula 1, hablamos de la presión arterial media, tanto a nivel sistémico como a nivel pulmonar, o a nivel de arterias y venas, que es lo que nos está mostrando esta imagen. Cuando salimos del ventrículo izquierdo, la presión arterial media es un promedio de 100 milímetros de mercurio, mientras que cuando esta sangre vuelve después de haber sido utilizada en los diferentes órganos, viene a caer la vena cava superior con una presión prácticamente de cero. Entonces, esa es la diferencia de presiones que nos permite mover la sangre por todo el sistema circulatorio si lo consideramos como un circuito en serie. Ahí está el principal determinante entonces, que es la diferencia de presión. Y el flujo lo podemos dividir en dos tipos, un flujo laminar y un flujo turbulento. Un flujo laminar es lo que nos muestra esta imagen 1, un flujo muy ordenado con capas claramente definidas. ¿Qué particularidad le entrega esta distribución a este tipo de flujo? Que las capas más externas son las que se llevan todo el roce, toda la resistencia con el endotelio, son las que se llevan el choque con el endotelio. Por lo tanto, las láminas más internas fluyen más libremente, más ordenadas, y por eso también tienen esa distribución parabólica en su extremo. Generan menos ruido o no generan ruido de plano y generan menor resistencia también. Mientras que el turbulento es aquel donde no hay capas claramente definidas, por lo tanto es mucho más desordenado. Todas las capas se chocan entre ellas y además con el endotelio. Por lo tanto estas son más ruidosas, generan mayor resistencia además. ¿Cómo saber cuándo voy a encontrar uno u otro? El número de Reynolds predice la tendencia de un flujo a producir turbulencias. ¿Y qué nos dice la ecuación? Que entonces esta tendencia de producir turbulencias va a ser directamente proporcional a la velocidad y al diámetro. Recuerden que la densidad es constante, así que la puedo sacar para simplificar la ecuación. A la velocidad y al diámetro. ¿Dónde va a ser más frecuente entonces que encuentre turbulencias o flujos turbulentos? En arterias de gran calibre, la aorta, por ejemplo, carótida, y que llevan la sangre con mucha velocidad. Por lo tanto, ¿dónde va a ser un poco más laminar o dónde debería ser laminar? En aquellos vasos más pequeñitos que llevan sangre con menor velocidad. Y esta tendencia de producir turbulencia va a ser inversamente proporcional a la viscosidad. Recuerden que la viscosidad se puede asociar a espesor de la sangre. Entonces, mientras más espesa, obviamente va a ser un poco más ordenada, va a ser menor la tendencia a producir turbulencias. En general, valores sobre los 4000 se considerarían como flujos turbulentos. Valores bajo los 2000 se considerarían como flujos laminares. Y aquellos que quedan entre 2000 y 4000 se consideran como flujos transicionales, que pueden tomar características de laminar por ratos y a ratos también de turbulento, que están en transición. Otro concepto súper importante es el de presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes del vaso. Esta gráfica nos muestra las variaciones de presión desde la circulación sistémica hasta la circulación pulmonar, que fue lo que nosotros mencionamos en la cápsula 1. Estos límites que nos muestran aquí son las diferencias entre la presión sistólica, cuando el corazón está en contracción, y la presión diastólica, que es cuando el corazón está en relajación, en diástole. Por lo tanto, eso es lo que nos muestra ahí, esos 120-80, que nos da una presión media de 100 milímetros de mercurio, que es lo que nosotros señalábamos en un comienzo para la circulación sistémica, en la cápsula 1, ¿lo recuerdan? Y luego, a medida que me voy acercando a la circulación pulmonar, tengo estos valores que se muestran acá, cuyo promedio es de 7 a 10 milímetros de mercurio entre sístole y diástole. Esas son las grandes diferencias de presión que vamos a encontrar nosotros en la circulación. Entonces, sabemos que tenemos dos valores entre los que se mueve la presión, mientras el corazón está contraído y después cuando está relajado, 120, 80. Esos son los rangos de la circulación sistémica que nos dan el promedio, la presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, entre estos 120 y 80. Eso es el rango teórico. Ahora, existe una fórmula para el cálculo de esta presión arterial media. Y si usamos los mismos valores, 120-80, nos vamos a dar cuenta que la presión arterial media ya no es la misma. Entonces, ojo, que ahora que sabemos que existe una fórmula, y si la calculamos con estos mismos valores,
nos vamos a dar cuenta que cambia. Por ejemplo, sistólica menos diastólica nos da 40. Un tercio de 40 es 13,3. Si a eso le sumo los 80, me da 93,3. ¿Se dan cuenta? Entonces, usando los mismos 120-80, la PAM ya no es de 100 milímetros de mercurio, sino que es de 93,3 usando esta fórmula. ¿Sí? Entonces, habiendo descrito los conceptos de tipos de flujo, ¿verdad?, laminar y turbulento, y sus características, y además conociendo los límites de la presión arterial, el superior o presión sistólica y el inferior o presión diastólica, podemos describir entonces cómo se realiza una toma de presión, qué es lo que se escucha cuando ponemos un esfingomanómetro en el brazo, ¿verdad?, y un fonendoscopio. Esta imagen representa un esfingomanómetro puesto a nivel del brazo, bloqueando la arteria radial. Y en la gráfica de abajo podemos ver las diferentes presiones, la presión del esfingomanómetro, y estos son los límites de la presión arterial, la presión sistólica y la presión diastólica. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace entonces cuando se pone un esfingomanómetro en el brazo? Es bloquear la arteria braquial, se bloquea, se colapsa la arteria braquial. Por lo tanto, para que eso ocurra, la presión con la que se infla el manguito debe ser siempre mayor que el límite teórico de la presión sistólica. Si nosotros sabemos que es 120, inflémoslo hasta 150, 180, entonces para tener seguridad de que estamos colapsando esa arteria. En ese punto, entonces, cuando yo pongo el fonendoscopio acá abajo, no voy a escuchar absolutamente nada. Cuando voy soltando el aire, liberando la presión del esfingomanómetro, y estaba cayendo, que es lo que nos muestra esa línea punteada ahí, cuando cae y se iguala a la presión sistólica, la arteria comienza a abrirse, por lo tanto pasa sangre a través de ella, y como pasa tan rápido, porque el calibre todavía es pequeñito, se va a generar un flujo turbulento en este extremo distal. Y como el flujo turbulento genera ruido, eso es lo que yo escucho entonces al poner el fonendoscopio en ese punto. Sigue bajando la presión del esfingomanómetro hasta que se equipara a la presión diastólica de la sangre. Cuando eso ocurre, yo voy a escuchar el último ruido. En todo este trayecto escuché ruidos, ¿verdad? Cuando se escucha el último, entonces, es que se acaba el flujo turbulento y eso yo lo puedo equiparar entonces a la presión diastólica. De ahí en adelante, como la arteria ya se abre y el flujo se normaliza, se hace laminar, no debería encontrar ningún ruido. Dijimos entonces que la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes del vaso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estimarla? A partir de esta fórmula. Presión es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Y aquí es donde entran en juego los mecanismos de regulación, entonces, modificando todos estos conceptos, todos estos factores que son los que finalmente van a modificar la presión arterial. Tenemos dos mecanismos de regulación principales, a largo plazo y a corto plazo. Cuando hablamos de mecanismos de regulación a largo plazo, estamos hablando fundamentalmente de cambios en el balance de agua y electrolitos del cuerpo. Y eso está mediado por el sistema renal. Por lo tanto, como es tanto lo que tengo que modificar, esto no se puede generar en cuestión de segundos o minutos. Estamos hablando de horas, incluso días, ¿sí? Regulación a largo plazo. Modificando el volumen, entonces, y su composición, vamos a cambiar el volumen sistólico. Y si modificamos el volumen sistólico, con ello cambiamos el gasto. Y si cambia el gasto, cambia la presión. Mientras que la regulación rápida de la presión arterial está determinada por el sistema nervioso. Recuerden que estamos hablando del sistema nervioso autónomo, la rama simpática parasimpática. En este caso el ejemplo es para el simpático, por lo tanto el simpático genera principalmente constricción. O disminuye el calibre del vaso, aumenta la resistencia al paso de la sangre, y si aumenta la resistencia, aumenta por lo tanto la presión. Y por otro lado, nosotros sabemos que el simpático inerva abundantemente nodos y músculo cardíaco, efecto cronotrópico e inotrópico positivo, por lo tanto aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza. Con ello aumenta el gasto, y si aumenta el gasto, aumenta la presión. Esa regulación a corto plazo. Veamos ahora los ejemplos. El típico ejemplo para entender la regulación a corto plazo, la regulación rápida, mediada por el sistema nervioso, es el reflejo varoreceptor. El reflejo varoreceptor opera cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos de pie, pasamos de estar acostados, posición horizontal, a estar de pie en posición vertical. El síntoma típico es que nos mareamos. Cuando esto lo hacemos a primera hora del día, por ejemplo, después de una siesta, cuando estábamos descansando, lo primero que vamos a sentir es un mareo. ¿Por qué?
porque la sangre, por gravedad, se va hacia las extremidades inferiores. Recuerden que las venas en las piernas son vasos de reservorio, pueden almacenar una gran cantidad de sangre. Eso obviamente hace que disminuya la perfusión de sangre hacia el cerebro y nos mareamos. Disminuye entonces el retorno venoso, toda la sangre se queda en las extremidades inferiores. Si disminuye el retorno venoso, ojo con el juego de conceptos acá, vamos a integrar todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen al final de la diástole, el volumen de inflado del globo que les decía en el comienzo de la cápsula. Si disminuye el volumen al final de la diástole, disminuye el volumen sistólico, obviamente, también lo describimos. Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto, porque recuerden que gasto es igual a volumen por frecuencia. Y si disminuye el gasto, disminuye con ello la presión, porque recién dijimos que presión era igual a gasto por resistencia periférica total. Entonces aquí tengo el estímulo, cae la presión arterial. Esto lo captan algunos varoreceptores ubicados en el seno carotídeo, callado aórtico, y se envían aferencias al centro regulador de la función cardíaca, al bulbo raquídeo. Dos respuestas instantáneas: activación del sistema nervioso simpático e inactivación del sistema nervioso parasimpático. Si se activa el simpático, entonces sabemos que vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza. Si aumenta la frecuencia, aumenta el gasto. Vuelvo a repetir porque recuerden que gasto es igual a volumen por frecuencia. Y si aumenta el gasto, aumenta la presión porque presión es gasto por resistencia periférica total. Y por otro lado, hay vasoconstricción de las arterias. Hay vasoconstricción, por lo tanto me cuesta más hacer pasar la sangre por ese vaso, es decir, aumenta la resistencia periférica. Y si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Y en el ejemplo contrario, cuando la presión aumenta bruscamente, se produce la respuesta inversa. Se inactiva el simpático y se activa el parasimpático. Entonces vamos a tener una caída de la presión por efecto contrario. Esta respuesta es rápida, chicos. Estamos hablando de que en cuestión de segundos la presión se puede llegar a duplicar. Porque si no recuperamos todo ese volumen sanguíneo que se va a las piernas, en el ejemplo que vimos recién, terminaríamos en un síncope, un desmayo. Esto resume todos los conceptos entonces que tenemos que ser capaces de mezclar. Tres mecanismos generales de regulación rápida: vasoconstricción arterial generalizada, disminución del calibre de los vasos. Si disminuye el calibre de los vasos, aumenta la resistencia periférica total. Y si aumenta la resistencia, aumenta la presión, porque presión es igual a gasto por resistencia. Otro mecanismo súper importante es la venoconstricción. Entonces, si aumenta la constricción de las venas, toda la sangre que se había acumulado en ellas como vaso de reservorio la estrujo y la hago ascender de nuevo. Entonces, aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, ustedes ya saben que aumenta el volumen al final de la diástole. ¿Sí? El ventrículo se llenó más porque le cayó más sangre. Si aumenta el volumen al final de la diástole, aumenta el estiramiento de las paredes, es decir, aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción. Por lo tanto, va a aumentar el gasto y con ello aumenta la presión arterial. Y finalmente, estimulación cardíaca directa. Esto ya lo hemos visto varias veces. Aumento de la frecuencia, cronotropismo positivo y aumento de la fuerza de contracción o inotropismo positivo. Esta es la regulación rápida. Y por otro lado está la regulación a mediano y largo plazo. Y aquí ya estamos hablando de modificaciones de volumen y composición de los líquidos corporales. Uno de los ejemplos es el reflejo de distensión auricular, que nos dice la gráfica que se produce por un aumento en el retorno venoso, un aumento brusco en el retorno venoso. Esto se capta porque obviamente las aurículas se distienden porque le está cayendo mucha más sangre de la que corresponde. Y tenemos dos respuestas aquí. Una respuesta hacia la neurohipófisis para que se deje de liberar hormona antidiurética. Y ustedes saben que la antidiurética tiene por opción reabsorción de agua. Entonces en este caso aumenta la excreción de agua porque estoy inhibiendo su acción. Y por otro lado, secreción en el mismo atrio de péptido natriurético auricular, que nos indica el nombre que está realizando o que va a realizar natriuresis, es decir, eliminación o excreción de sodio. Y ustedes saben que el sodio por arrastre osmótico se lleva agua. Pierdo más agua, por lo tanto disminuye la volemia. Si disminuye la volemia, se regula este aumento del retorno venoso. Pero eso se fijan que son muchos más pasos, por lo tanto esa regulación a mediano o largo plazo. Otro ejemplo, el eje de la ABH, que ya lo mencionamos recién. Estímulo para la activación de este eje, deshidratación.
o ingesta excesiva de sal que nos van a llevar a un aumento en la osmolaridad de la sangre. Esto se capta en algunos osmorreceptores del hipotálamo y de aquí dos respuestas posibles. Estimulación de la sed, si hay sed consumo agua y obviamente si solo consumo agua, diluyo el medio, por lo tanto se corta el estímulo. Y por otro lado, estimulación a la neurohipófisis para que ésta aumente la liberación de ADH y la ADH tiene por función aumentar la reabsorción de agua en los riñones. Entonces, si aumento la reabsorción de agua, es decir, la elimino menos, aumenta la volemia y con ello además se disminuye la osmolaridad de la sangre. Y obviamente como consecuencia de aumentar la volemia, podría aumentarse la presión arterial. Mientras que el segundo eje, o el segundo ejemplo, es el de la renina, angiotensina, aldosterona. Estímulo para la activación de este eje, disminución de la presión arterial. Esto se capta a nivel de la arteriola aferente. Ahí es donde cae el flujo sanguíneo finalmente. Lo captan algunas células que están en la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular, y estas liberan renina al torrente sanguíneo. ¿Qué hace la renina? Convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Este es un agente inactivo, por decirlo así. Entonces lo convierte en angiotensina 1, que aún no tiene efectos fisiológicos importantes. Este angiotensina 1, en su paso por los capilares pulmonares, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, se transforma en angiotensina 2, que sí tiene dos potentes efectos fisiológicos. Uno, es un importante vasoconstrictor. Entonces, si hay vasoconstricción, disminuye el calibre de los vasos, aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Porque ustedes saben que presión es gasto por resistencia. Y por otro lado, estimulación de la corteza suprarrenal para que ésta produzca aldosterona. Y la aldosterona promueve la retención de sodio y agua. Por lo tanto, aumenta el volumen sanguíneo. Y si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial. Otro concepto importante es el de resistencia, y aquí ya vamos terminando, chicos. La resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, ¿sí? Hace un rato usábamos la ley de Ohm para calcular el flujo. Flujo, entonces, diferencia de presiones partido por la resistencia. Y a partir del despeje de esta misma fórmula yo puedo calcular la resistencia. Resistencia, entonces, va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional al flujo. Ahora, ¿cómo saber cuáles son los principales factores que determinan la resistencia en un vaso? Lo podemos calcular a partir de la ley de Poiseuille y la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Poiseuille? Que flujo es igual a pi, que es una constante, por la diferencia de presiones por el radio, la cuarta potencia, partido por 8, que también es una constante, por viscosidad, por longitud del vaso, mientras que la ley de Ohm es la que acabamos de describir. ¿Cómo a partir de estas dos fórmulas puedo entonces determinar o encontrar los factores que determinan la resistencia? Si yo sé que ambas fórmulas son flujo, las puedo combinar, me queda de esa manera entonces la ley de Poiseuille y la ley de Ohm. Acá tengo resistencia, la puedo despejar, por ende, y me quedaría de esa forma. Entonces ahora sí puedo saber cuáles son los factores determinantes de la resistencia en un vaso. Aquí tenemos los principales factores. Ahora, de esos tres factores, ¿cuál es el principal factor determinante de la resistencia en un vaso? De acuerdo a esa ecuación, es el radio. Y es solo porque está elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, su variación hace que la resistencia se modifique de forma exponencial. Y eso queda explicado en este gráfico. Aquí nos muestran, por ejemplo, tres vasos con un diámetro 1, un diámetro 2 y un diámetro 4. O sea, el diámetro de acá a acá solo se duplicó y lo mismo acá. El diámetro se duplica. Pero fíjense lo que pasa con el flujo. El flujo aumenta de aquí a acá 16 veces y de aquí al último ejemplo 256 veces. Por lo tanto, la resistencia también disminuyó 256 veces. Ese es el efecto del diámetro o del radio sobre la resistencia en un vaso. Por lo tanto, ahí tenemos el principal factor determinante de la resistencia. Y otro factor que aparece en la fórmula además, de los más importantes, es la viscosidad. La viscosidad ya lo definimos hace un rato, ¿verdad? En palabras sencillas, como el espesor de la sangre. ¿Y qué hace que la sangre sea más o menos espesa? La cantidad de células que tiene, fundamentalmente de glóbulos rojos, que son las células más abundantes. Y eso es lo que se conoce como hematocrito. La cantidad de glóbulos rojos que tiene la sangre. Entonces, que sabemos que en promedio, en un adulto sano, debería bordear los 40%.
Eso, si lo llevamos a esta gráfica, acá tenemos el hematocrito versus viscosidad, nos indica que un sujeto con un hematocrito de 35-40 debería tener una viscosidad de 3 a 4. Esto en comparación al agua. Se define el agua con una viscosidad como 1, o sea que nos está diciendo esta gráfica que nos cuesta 3 a 4 veces más mover la sangre que si fuese agua por ese mismo vaso. Pero como nos indica la gráfica, la variación es exponencial. A medida que aumenta el hematocrito, aumenta también la viscosidad, pero lo hace de forma exponencial. Eso en general, y con eso terminamos con hemodinamia, chicos. Recuerden que si hay preguntas siempre pueden escribir al correo que aparece al inicio de esta presentación, y acá les dejo las principales referencias que fueron utilizadas para construir la clase. Bueno, y con eso damos por terminada esta serie de cápsulas sobre fisiología del sistema cardiovascular. Hemos abordado desde la estructura y organización del sistema circulatorio, pasando por electrofisiología, ciclo cardíaco, hasta los principales determinantes del movimiento de la sangre a través de los vasos en la hemodinamia, la función ventricular. Espero haberles ayudado a entender la información. Recuerden que siempre pueden hacer consultas a mi correo o a través de los foros en campus virtual. Que estén muy bien. Me despido. Hasta luego.